Buenas noches, buenas tardes, noches. Saludos, gracias por estar aquí. Esta es su primera, segunda y tercera llamada. Estamos bien felices y queremos darles la bienvenida a esta conferencia desde Tiznando el País, Visualidades y Representaciones. Nuestro proyecto es un proyecto que celebra y amplifica las contribuciones de artistas afrodescendientes en Puerto Rico y sus diásporas. Y dentro de ese enmarque, estamos aquí hoy habitando en total agradecimiento la sede de Humanidades Puerto Rico. Súper agradecidas porque nos reciban a todo el equipo en esta conferencia titulada Trazos Brutales, notas sobre la escucha radical de Awilda Sterling Duprey, quien nos súper honra con su presencia hoy. Y como quizás habrán escuchado ya, esta conferencia forma parte de una programación que estamos gestando en antesala a un tributo que le estaremos rindiendo a nuestra maestra Awilda Sterling Duprey en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico el 11 de septiembre. Pronto recibirán esta semana, si no la próxima, un correo con una invitación y verán el arte, pero entendimos que antes de llegar al teatro era importante honrar seres que llevan mucho tiempo mirando la práctica de nuestra maestra, y entre ellos el gran José Pepe Álvarez. Y bueno, sospecho por los aplausos que conocemos a Pepe bastante, pero por aquello de que conste en la documentación y en el récord historiográfico que estamos levantando, leo. Pepe Álvarez Colón es artista, profesor e investigador de danza, teatro y performance basada en Puerto Rico, donde nació y se formó como bailarín, actor y performero solista. Su trabajo artístico se ha presentado en Puerto Rico, Chile, México, Argentina, Colombia y los Estados Unidos, y abarca una variedad de medios y formatos tales como piezas escénicas, instalaciones performáticas y videos experimentales. Tanto su práctica artística como académica persiguen metodologías etnográficas que combinan la experimentación artística con la teoría crítica y el análisis cultural. Posee un bachillerato en estudios interdisciplinarios de la Universidad de Puerto Rico, una maestría en teatro y artes vivas de la Universidad Nacional de Colombia, y actualmente es candidato doctoral en el Departamento de Estudios de Performance de la Universidad de Northwestern en Chicago. Yeah. Su proyecto de investigación examina el rol de la improvisación en la historia y desarrollo de la performance experimental en Puerto Rico en relación a los marcos sociopolíticos que han dado forma a estas prácticas. Paralelo a su investigación, ha participado como especialista de la Fulbright Foreign Scholarship Grant en el 2021 y desde el 2018 trabaja como uno de los codirectores de la Puerto Rican Arts Initiative, conocida como la PRAI, una plataforma curatorial de performance y artes efímeras subvencionada por la Andrew W. Mellon Foundation, la Universidad de Northwestern en Chicago y la Universidad de Texas en Austin. Así que con esos datos y la presencia del gran Pepe, les dejo. ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Es que el eco de estos lugares me pone un poquito... Ay, qué bien, me alegro mucho. Nada, yo quería hacer la sal primero. Yo quería, agradecerles primero a Alejandra Rosa, a la corilla de Tiznando el País, a Humanidades Puerto Rico por la invitación. Estoy muy honrada por hacer posible esta importante
este honor importante a nuestra gran y grandiosa Awilda Sterling Duprey. Y quería también pues anunciar un poquito que esto es el producto de una investigación mucho más amplia que llevo haciendo hace algunos años y que posiblemente verán en mi texto muchas voces que se asoman, ¿verdad? Es un intento de que sea de recoger como una polivocalidad de mi comunidad que han acompañado a nuestra gran Awilda Sterling Duprey. Y también que sepan que esto proviene también de una investigación que surge de la práctica, que inicié en el 2013, pero que seguí continuando a nivel de doctoral y proviene también de una residencia artística que hice en el Espacio de Hidrante, con la colaboración de José López Serra y Tania Gabriela, quienes fueron mis colaboradores. Así que gran parte de lo que van a escuchar proviene de muchas conversaciones montando la exhibición. Yo utilicé ese espacio, esa galería, para invitar a 25 artistas a improvisar conmigo y hablar sobre sus prácticas, incluyendo Sterling Duprey. Y todo eso es el resultado de ese proceso. Y también es el resultado de mis conversaciones con gente que está aquí, que yo quiero mucho y que admiro, que son no solamente artistas, sino también investigadores. Y sin esos investigadores, algunos son artistas, otros han sido artistas y se han convertido en investigadores. Sin esas voces, esta investigación no hubiese sido posible. Y quería hacer esa salvedad de eso. Conocí a Sterling Duprey en el 1998, gracias a la directora de teatro Maritza Pérez Otero, quien la invitó a ofrecer un taller de bailes caribeños a su grupo de teatro callejero Jóvenes del 98, donde comencé mi trayectoria como actor y bailarín experimental. Pero la primera vez que conversé con ella fue en el apartamento del hermano de Teresa Hernández, el verano de 1999, durante mi primer viaje a la ciudad de Nueva York. Tan pronto entró por la puerta nos dijo: me encanta el verano porque por fin puedo verle los cuerpos a la gente, refiriéndose a esos cuerpos tapados y reprimidos del invierno neoyorquino que yo aún no conocía. Y es que en esa época, a mis casi 18 años de edad y todavía en el closet, esa actitud tan honesta y transparente de libertad corporal y sexual que expresaban Sterling Duprey y sus colegas de la danza y el teatro experimental, no solo me resultaban seductoras, sino absolutamente coherentes con una forma de abordar la experimentación dancística como un proyecto de emancipación política. Una extensión de ese espíritu revolucionario de los 70, cuando surge el icónico colectivo de performance experimental Pisotón, al que perteneció Sterling Duprey, junto a un grupo de mujeres fogosas, opinionadas y visionarias que ahora llamamos las maestras. No solo me refiero a Pérez Otero, sino a sus contemporáneas de la danza Petra Bravo, Gloria Llompart, Viveca Vázquez, quien junto a Merian Soto y Mirna Renaud se convirtieron en precursoras de la danza experimental en Puerto Rico. De esa genealogía, Sterling Duprey destaca su experiencia viendo al taller de histriones de Hilda Navarra, las producciones internacionales que auspició el programa de actividades culturales cuando estudiaba en la Universidad de Puerto Rico, y sus clases con Loti Cordero, quien mezclaba las técnicas del jazz con elementos de bailes tradicionales y populares puertorriqueños. Un enfoque puertorriqueñista, si se puede decir, que adoptaron también otras compañías como el Ballet de San Juan y que luego generaron acalorados debates sobre la representación nacional en la danza. Aunque estudió formalmente pintura, Sterling Duprey siempre intercaló su trabajo visual con su práctica como bailarina y performera, que comienza a desarrollar de forma paralela en los 60 en la Universidad de Puerto Rico bajo la tutela de la bailarina, actriz y antropóloga Silvia del Villar,
con quien comienza a explorar con el teatro, la poesía y los bailes tradicionales afrocaribeños. De su mentora heredó no solo el espíritu transdisciplinario que caracteriza su trabajo, sino una forma de investigar desde el cuerpo en movimiento, las influencias estéticas, filosóficas y espirituales que heredamos del continente africano. Sobre este tejido colectivo de afroafectividades es importante destacar la participación de Sterling Duprey en la primera exhibición dedicada exclusivamente a artistas afrodescendientes titulada Paréntesis, 8 artistas negros contemporáneos, curada por Edwin Velázquez Collazo en el 1996, que precisamente se alejaba de las imágenes folcloristas y costumbristas asociadas con la negritud que tanto explotó el nacionalismo cultural. Menciono esta referencia porque, como abundaré más adelante, una de las aportaciones más significativas del trabajo de Sterling Duprey es desarmar esa falsa concepción de que la abstracción es una estética blanca que responde únicamente a criterios occidentales. Además de su extraordinario trabajo visual y performático, al que me referiré más adelante, me parece importante mencionar su extensa trayectoria colaborativa con sus colegas de la performance experimental puertorriqueña. De esa trayectoria destaco no solo sus intervenciones performáticas en museos y galerías, como la fascinante improvisación con su amigo y colega Javier Cardona alrededor de las instalaciones del artista José Morales para la exhibición Abecedario Afectivo, sino sus colaboraciones con los demás miembros del Taller de Otra Cosa, colectivo con el que me formé como performero solista y al que luego pertenecí. De su trabajo como intérprete, resalto uno de sus 2 solos maravillosos que Sterling Duprey elaboró junto a la coreógrafa Viveca Vázquez para la pieza escénico-experimental Mamagüela, Rumba de Mujeres, presentada en el 1993, protagonizando uno de los momentos más icónicos de la pieza de Vázquez, donde Sterling Duprey baila con una camisa de Ismael Rivera y un tutú azul de ballet, dejando sus hermosas piernas al descubierto. Nunca olvidaré la demostración magistral de improvisación que Sterling nos ofreció en uno de los ensayos para la retrospectiva de Vázquez en el 2013. Lo que parecía un intento de recordar su solo de improvisación salsera, Feliz cumpleaños mamita, se convirtió en un despliegue de cadencia, sensualidad y elegancia que culminó con un standing ovation de parte de los miembros y colaboradores del Taller de Otra Cosa, quien la observábamos embelesados alrededor del 135 de la Universidad de Puerto Rico. Uno de sus fervientes admiradores es el músico y performero Eduardo Alegría, quien se refirió a Sterling Duprey en una entrevista como su mentora, aunque ella no lo supiera. Y cito: todo lo que yo hago, sea cantar, bailar o performear, yo lo hago pensando en Awilda Sterling Duprey. Cierro cita. Pero esta no fue la única vez que Alegría expresaba su admiración por su mentor y colega. En un batey improvisado al final de su performance Maelo en el Cuerpo en el 2015, Sterling Duprey intercambiaba turnos con Lío Villahermosa para improvisar frente a la casa de Maelo. Durante uno de esos despliegues de improvisatorios de soltura y precisión que Sterling Duprey suele protagonizar en estos eventos, Alegría, que estaba en el público, se me acerca al oído y me comenta: ¿tú no crees que Awilda es la performera más increíble que tenemos en Puerto Rico? Cierro cita. Sus colegas Merian Soto y Viveca Vázquez incluso la describieron como la erudita, no solo por su maestría en la improvisación y la composición instantánea, sino por la agudeza conceptual de su trabajo visual y performático. Como estos, hay muchas anécdotas y piropos que he escuchado de sus colegas, pero que son imposibles resumirlos aquí. Pero uno de sus admiradores devocionales y mi favorito es el artista y curador Nelson Rivera, a quien Sterling Duprey describió como su gran maestro y con quien colaboró muchas veces.
Según la artista, uno de los contextos que la animaron a llevar las preguntas formales de la abstracción visual al cuerpo y al movimiento fueron las colaboraciones con Rivera y su grupo número 3 alrededor de los principios estéticos y filosóficos de la música concreta. Leyendo a Rivera, recordé una de las escenas más impactantes que he visto escenificadas en el Teatro Francisco Arribí para su retrospectiva escénica en el 2007, oportunamente llamada Introspectiva, donde también participaron José Carlos Gandul Torres, Cairiana Núñez Santaliz y Pelé Sánchez Tormes. De las piezas presentadas, la más que me impactó fue uno de los solos de Sterling Duprey sobre la pena de muerte. Una estructura de madera simulando una silla eléctrica ubicada en el centro del escenario, hermosamente iluminada con unas luces fluorescentes que contrarrestaban con el vestuario de reo que Sterling Duprey llevaba cuando sale al escenario y se sienta en la silla. Una escena fascinante, pero dolorosamente perturbadora, en la que el artista nos hace observar por minutos largos la agonía de una persona que muere electrocutada por decisión del Estado. Ángel, como se titulaba la pieza, no tenía nada que ver con la mímesis teatral, ni tampoco con los gestos abstractos de sus pinturas y bailes experimentales. Transmitía una crudeza ficcional, larga y progresiva, que hasta el propio Rivera, que hacía el sonido, admite tener que bajar la cabeza confundido al final de la pieza. En su libro Con Urgencia, escrito sobre arte puertorriqueño contemporáneo, Rivera lanza una crítica directa a la escena cultural del país, señalando la dificultad de algunos curadores y críticos de arte durante la década de los 80 y principios de los 90 en no reconocer el trabajo visual de Sterling Duprey como parte de un corpus consistente de pinturas, esculturas e instalaciones hechas en Puerto Rico. Su reclamo respondía no solo a la falta de rigor curatorial e investigativo, sino al hecho de que el trabajo de Sterling Duprey para esa época era más reconocido en la danza y el teatro que en las artes visuales. Sin embargo, es en la pintura en la que Sterling Duprey se especializa durante la década del 70. Primero en la Escuela de Artes Plásticas de San Juan y luego a nivel de maestría en el Pratt Institute de Nueva York, donde conoció al artista visual Pepón Osorio y a la coreógrafa experimental Merian Soto, sus amigos de la vida y fundadores de Pepatián, esa importante organización de nuestra diáspora artística puertorriqueña en el Bronx, en ese momento sobreviviendo una ciudad en crisis, devastada por la gentrificación, pero paradójicamente explosiva en creatividad y activismo social. Según la artista, uno de los momentos fundacionales de su carrera fueron las sesiones de improvisación en el estudio privado de Soto y las colaboraciones artístico-comunitarios con Osorio cuando éste comenzaba a combinar la instalación con el trabajo social. Durante esos años formativos, también comienza lo que Sterling Duprey me describió como su tránsito feroz hacia el expresionismo abstracto, un gesto urgente de libertad individual que cargaba con el espíritu improvisatorio de las modalidades del action painting y las experimentaciones entre el movimiento y la arquitectura de la danza postmoderna neoyorquina. Y es que Sterling Duprey se forma en un momento donde el arte abstracto en Puerto Rico se consideraba un lenguaje foráneo y hasta antipuertorriqueño porque se alejaba de los valores pictóricos del arte nacional. Como señala Rivera, la abstracción en la pintura polarizó a los artistas puertorriqueños de los 60 y 70 en un debate absurdo entre los figurativos y los abstractos. Debate que no solo se dio en Puerto Rico, sino también sucedió en otras regiones del Caribe y alrededor del movimiento de las artes negras en los Estados Unidos. Esto no quiere decir, como afirma la crítica de arte Krista Thompson, que el arte abstracto no provenga ni obedezca a modelos occidentales, pero fue el arte figurativo y esa estética pintoresca caribeña
tan arraigada a los regímenes visuales del colonialismo y el turismo, la que definió los criterios del arte caribeño de la época y su legitimidad en el mercado. Esa actitud generalizada y contradictoria, según explica Rivera, implicó en Puerto Rico, y cito, regresar a las prácticas decimonónicas que supuestamente el pueblo entendía, omitiendo irónicamente el rol de la abstracción en el desarrollo del arte socialista de la posguerra y su estigma en los Estados Unidos como un arte americano, un arte comunista y antiamericano. De esas influencias del experimentalismo norteamericano que Sterling Duprey identifica se encuentran los trazos en blanco y negro del pintor estadounidense Franz Kline, que como narra Sterling Duprey, desarrollaba sus pinturas escuchando al saxofonista afroamericano Sonny Rollins cuando ensayaba sus solos en el puente de Brooklyn. Y los talleres que tomó con la coreógrafa postmoderna Trisha Brown, con la que recuerda haber hecho un ejercicio con los ojos cerrados, donde tenían que mover el dedo hasta que el dedo lo levantara del piso. De Klein adoptó, y cito, su forma irreverente de tirar el brochazo de pintura sin ningún tipo de duda y aceptar el accidente. Y de Brown, la libertad de llevar el dedo a que circunvalara no tan solo el cuerpo, sino el espacio tridimensional del estudio. La relación entre la armonía, el contraste y la oposición que revelan sus pinturas bailadas es también característico de una genealogía estética africanista y caribeñista de larga data. La bailarina y antropóloga guadalupense Lena Blow, por ejemplo, teoriza las danzas tradicionales caribeñas bajo el concepto de biguidí del Caribe francófono, donde el cuerpo danzante revela, como dice Blow, una retórica corporal que parece no tener ni lógica, ni estructura, ni codificación, pero que carga con una inteligencia caribeña que se basa en el desequilibrio del cuerpo y en la capacidad del bailarín de negociar la gravedad, y que genera también un lenguaje corporal problemático y esquivo. Una característica que se manifiesta no solo en el Wouka de Guadalupe y el Belé de Martinica, sino que también aparece en la bomba puertorriqueña, la rumba cubana, la salsa, el hip hop, el voguing y hasta el reggaetón. Un cuerpo asimétrico que, aunque se mueve de manera desequilibrada, nunca se cae realmente. Esta actitud hacia la estética afrocaribeña se asemeja a la manera en que Sterling Duprey aborda los bailes tradicionales desde la improvisación y la fragmentación. Pero también devela un proyecto de recuperación cultural que Sterling Duprey hereda de su mentora Silvia del Villar. Me refiero a los procedimientos de antropología coreográfica que iniciaron las pioneras de la danza afroamericana como Katherine Dunham, que consistía en viajar por distintas regiones de África y el Caribe para acumular técnicas y movimientos que combinaban con los estilos clásicos y modernos de la metrópolis. Una operación que continuaron también otros coreógrafos experimentales afroamericanos como Reggie Wilson y Ralph Lemon, quienes asumen el viaje no solo como proceso coreográfico, sino como mapeo geográfico y ancestral. No es casualidad que los viajes al Caribe que Sterling Duprey hacía cuando niña, por lazos familiares que la conectaban con Antigua, Santa Cruz y otros archipiélagos, los retomara más adelante como artista e investigadora cultural. Es a través de su hermano que Sterling Duprey comienza a estudiar los bailes de santos entre Cuba y Nueva York, pero como afirmó, desde un acercamiento estético y cultural, es decir, por un interés o necesidad de integrar nuevas cualidades estéticas y rítmicas en sus exploraciones con la danza y la pintura. El aspecto espiritual vino después, mientras exclamaba, yo no soy tan religiosa nada. Para diferenciar el fanatismo dogmático de la religiosidad de la sensibilidad afectiva y colectiva de la espiritualidad. Aunque estas sensibilidades dancísticas provienen de su familia, particularmente de su familia paterna, su interés en las danzas tradicionales y posteriormente en sus filosofías espirituales
surge también de las clases magistrales que tomó con Del Villar, quien acostumbraba, según Sterling, a discursar sobre la procedencia étnica de cada uno de los pasos que enseñaba. En una conferencia performance que presentó Sterling Duprey en Madrid, la artista demostraba cómo combinaba la energía de Ollá, que mueve los vientos, con la de Changó, quien hace posible el rayo, porque según la tradición es Ollá quien llama a Changó y lo prepara para la guerra. Mitología que utiliza Sterling Duprey para discursar sobre las desconstrucciones de género que abundan en las tradiciones espirituales afrocubanas. Como narra Sterling Duprey, aunque se le adjudiquen cualidades humanas a los orichas, la energía no tiene espiritualidad. Ay, qué horror. La energía, aunque se le adjudiquen cualidades humanas a los orichas, la energía no tiene género. Estos principios estéticos y filosóficos afrocentrados lamentablemente no se enseñan en Puerto Rico, a pesar de su indiscutible presencia en nuestras tradiciones populares y espirituales. En mi proyecto de investigación, Peposa, tuve el privilegio de acompañar a Sterling Duprey en la activación de su modalidad de performance titulada Blindfolded, donde el artista se venda los ojos para improvisar trazos, remolinos y garabatos en respuesta a grabaciones de jazz. Una vertiente de la abstracción visual donde la pintura y el dibujo, como describe el curador Abdiel Segarra Ríos, se convierte en una forma de anotación o traducción del movimiento al campo pictórico. Una práctica de escuchar y trazar que Sterling Duprey la comienza a desarrollar en los 70, escuchando jazz en las calles de Nueva York, pero que formaliza como operación performática en el 2020 en distintos espacios alternativos de San Juan. Primero con lápices de grafito, carbón y papel sobre papeles blancos pegados en la pared, y luego con pinturas de acrílico en formatos a gran escala como el que hicimos en Peposa. Me interesaba cómo utilizaba la pintura y el dibujo como registro visual de sus investigaciones entre la danza y la música, específicamente entre el movimiento y el sonido. Le pedí que seleccionara un músico o artista sonoro con quien quisiera improvisar, y sin titubear seleccionó a Omar Obdulio Peña Fortis, quien desde su computadora distorsionaba canciones de Maelo intervenidas con el sonido de una espátula de pintura raspando un bloque de cemento que el artista grabó antes de comenzar. Pero la potencia de Blindfolded no solo radica en intervenir la tradición pictórica, sino en la relación multisensorial y afectiva que Sterling Duprey establece entre el cuerpo, el sonido, el espacio y las materialidades del territorio.
God. Espérate. Se me escapó Zenón. Disculpen, la idea era Ay, gracias, gracias. Cierto es, cierto es. Eso es verdad. Ok. Ok. Improvisar con Sterling Duprey me permitió entender lo sónico no solo como lente analítico, sino como fenómeno corporal. Y cito, yo siempre he improvisado escuchando jazz, me dijo. Pero en Blindfolded lo que hago es gesticular la improvisación y llevar la abstracción al espectro tridimensional del cuerpo. Cierro cita. Esta sensibilidad proviene no solo de su afición al jazz y a las improvisaciones de John Coltrane, sino de las experiencias con Del Villar, con quien comienza verdaderamente a prestar atención a la música antes de ejecutar los pasos. Sus inicios con Del Villar establecen también una búsqueda sónico-corporal que no solo continuó desarrollando como bailarina experimental, sino que lo extendió al dibujo, la pintura y la instalación. La escucha radical a la que identifico en el trabajo de Sterling Duprey carga también un espíritu experimental compartido que la académica Lola Aponte definió como una fuerza feminizadora y que también comparte con sus hermanas de la danza Viveca Vázquez y Merian Soto, con quienes guarda una relación de amistad y colaboración de hace muchos años. Esta actitud se manifiesta en las maneras en que Sterling Duprey y sus contemporáneas asumen y honran en sus trabajos el rol activo de que las mujeres han asumido no solo en la cultura, sino en la ecología social y política de nuestro país. Lo sónico, como lente analítico y fenómeno corporal, hace referencia también a una poética auditiva feminista en los estudios salseros, que algunos autores de nuestro panteón masculino han resentido, catalogándolos como celebraciones simplonas, animadas por los nuevos relatos identitarios de corrección política. La genealogía feminizadora a la que me refiero se relaciona con la idea de escuchar como mujer que desarrolló la académica Frances Aparicio en la década de los 90 para analizar la música popular puertorriqueña y posicionar la escucha de la salsa desde aquellas que no solo la consumen, sino que la enseñan y la transfieren a otras generaciones. Una sensibilidad colectiva que Vázquez explora explícitamente en Mamagüela, pero que proviene de las deconstrucciones al repertorio popular y tradicional afropuertorriqueño que abundan en los trabajos de Soto, con la que Sterling Duprey comenzó también a deconstruir el son y el guaguancó mientras estudiaba en Nueva York. Estas artistas desarrollaron una forma de escuchar el repertorio salsero a través de la danza que asocio también con la escucha musical a la que alude Licia Fiolmata en su libro The Great Woman Singer, donde no solo se escuchan las voces, los ritmos y las melodías, sino también las pausas, la respiración, el silencio y también las disonancias. Una escucha atenta a los detalles, como diría la estudiosa de música cubana Alexandra Vázquez, que resista las narrativas visuales y enciclopédicas de la salsa oficial y que se atreva a conjugar el deseo junto con la resistencia, como propone su paisana Juana María Rodríguez. Una forma de escuchar desde el cuerpo que genera ruido y fricción, aunque provenga del silencio y la meditación. Una estética queer del desorden, que también asocio con la escucha poética y multisensorial que propone la académica cubana-americana Ren Ellis Neira para recoger el feminismo salsero antes mencionado. Siguiendo este espíritu colaborativo, invité a Soto, Vázquez y a Sterling Duprey a improvisar juntas en Peposa, tomando como punto de partida sus experimentaciones con la salsa.
Aunque improvisé con cada una de estas veteranas por separado, fue la experiencia de verlas improvisar juntas lo que me ayudó a identificar en mi cuerpo una forma de escucha corporal que aprendí de ellas y que utilizaré aquí para analizar el trabajo conceptual de Sterling Duprey. En un momento de la improvisación, los giros acelerados de Soto contrarrestaban con los movimientos interrumpidos de Vázquez, mientras Sterling Duprey desaceleraba el tempo, jugando con las velocidades y distorsionando sus movimientos. Son precisamente estas cualidades de anticipación, ruptura y desaceleración que estas tres artistas comparten, las que identifico como operaciones conceptuales en el trabajo plástico y performático de Sterling Duprey. Sin embargo, la fragmentación composicional que Sterling Duprey emplea intima también con la ética de la escucha que identifica la académica Maricel Hernández Romero en la música de Cortijo. Un modelo de inclusión antirracista que, entre otras cosas, busca, y cito, amplificar voces, ritmos y sonidos negros que incluyen, pero que no se limitan al sector cangrejero. Cierro cita. La manera en que Sterling Duprey aborda la improvisación se asemeja a la lectura afrofuturista que ofrece Hernández Romero para leer las producciones musicales de Cortijo como un subgénero de interrupción que no solo genera incomodidad, sino que también imagina lugares de libertad, sanación y posibilidades infinitas en el contexto de las experiencias negras. Esto revela también un acercamiento experimental y deconstructivo hacia la tradición como una práctica viva, que no está estática ni anquilosada en el tiempo y que se mantiene a la medida en que sus practicantes la repitan y la modifiquen. Menciono esto porque el enfoque experimental de Sterling Duprey fue también difícil de digerir para algunos de sus colegas folcloristas que interpretaban los fundamentos de forma más cerrada o rígida debido a la densidad y los contenidos de los significados que tienen estas prácticas. La fragmentación en el trabajo de Sterling Duprey, centrada en el momento inmediato de la improvisación, contrapuntean también con el trabajo de recuperación cultural que inició con Del Villar en los 60. Aunque Silvia combinaba estilos como la poesía y el teatro, como me explicaba Awilda, cuando se trataba de las danzas tradicionales, su intención era coreografiarlas exactamente como habían sido bailadas originalmente. En este sentido, Sterling Duprey estaba más interesada en la fragmentación del jazz y en la improvisación, que, como me enfatizó, también es un elemento característico de las artes africanas. Y cito, yo me he dado cuenta de que en la repetición llega un momento en que el patrón cambia. Eso ocurre con el jazz y eso ocurre con las tallas de santos. Los tejidos africanos precisamente se nutren de ese cambio en el patrón. El reto consiste, según Sterling, en aprenderme los pasos, los patrones, ritmos sonoros y explorar cómo entrar y salir de esa estructura para luego experimentar y manipular sus velocidades, acelerando y atrasando los movimientos. Cierro cita. Experimentar con el tiempo también anima otras preguntas relacionadas a la politemporalidad de la improvisación, que es otra de las sensibilidades que cargan nuestras espiritualidades afrocaribeñas. Mientras la estructura está pasado, como me explica Rosa Luisa Márquez, la improvisación está a futuro, pero lo que conjuga ambas temporalidades es el presente. Es decir, el tiempo en la improvisación no solo funciona para regular la duración de los sonidos y movimientos, sino que también se utiliza como concepto histórico para reorganizar y reestructurar los acontecimientos. En este sentido, la estética visual, corporal y sonora de Sterling Duprey establece un diálogo maravilloso entre lo tradicional y lo contemporáneo, que ella misma define como un, y cito, acuerdo estético entre la danza experimental y las danzas tradicionales. Cierro cita. Esta perspectiva conceptual y operativa no solo continúa y extiende el legado africanista y caribeñista de Del Villar, sino que también lo deconstruye y lo interviene para poder imaginar mundos posibles desde esos mismos elementos tradicionales.
Aquí las preguntas formales, estilísticas y filosóficas de la abstracción dialogan armoniosamente con los elementos mágicos, simbólicos y materiales de las culturas afropuertorriqueñas. Más allá de desacelerar ritmos y movimientos, la estética afrofuturista de Sterling Duprey, para continuar la propuesta de Hernández Romero, encuentra su progresión desde un retroceder histórico que llamo provisionalmente desaceleración estratégica. Una forma de retrasar y de retroceder que no solo funciona como operación conceptual, sino como forma de reparación, resistencia anticolonial y crítica cultural. En su performance Reggaetón Lento, que también analiza Ramón Rivera Cervera en su investigación sobre el reggaetón en las artes contemporáneas, protagonizan los movimientos de cadera lentos, cadenciosos y confrontativos que Sterling Duprey ejecuta con las nalgas al público mientras suena la canción de Eloísa de Tego Calderón. Pero el momento que más cautiva es cuando la música se para abruptamente y Sterling Duprey continúa moviéndose en silencio. Es en ese momento silencioso, pero alborotoso, que empiezo a escuchar su desaceleración estratégica. Pero mi escucha se activa aún más cuando procede a abandonar el pequeño escenario de la Beckett, pronunciando la palabra «Oye», «Oye», como si me invitara a escuchar el silencio. De manera caprichosa y especulativa, asocio ese llamado con el eco ajei que Maelo lanzaba para marcar sus improvisaciones y que se deriva también de los saludos rituales a Oya, una de las deidades del panteón yoruba en la que Sterling Duprey se ha enfocado. En el contexto del crecimiento del reggaetón comercial a principios de los 2000, interpreto reggaetón lento como una forma de reclamar la afrodescendencia del género y la economía underground que la generó. Otro aspecto importante que Sterling Duprey resalta de estos afrosaberes son sus estructuras dancísticas. Contrario a las danzas occidentales centradas mayormente en los bailes de pareja heteronormativos, las danzas que se generan desde la espiritualidad del rito se centran no solo en la individualidad, sino en la colectividad del cuerpo danzante. Otra de las características que adopta la salsa y el bolero y que Sterling Duprey y sus colegas deconstruyen. Pero lo hacen no para negar el goce y el placer de nuestras alegrías concertadas, como le llamó Quintero Herencia, sino para negociar y resistir la homofobia, la misoginia y el masacote mongo que domina nuestra sociabilidad salsera. Leo estas operaciones como una forma de retroceder esa máquina de la salsa y darle rienda suelta, si se puede decir, a la maquinolandera de Doña Margot, que algunos estudiosos han rescatado del repertorio maleísta. No es un dato menor que en Maelo en el Cuerpo, la performance de sitio específico donde Sterling Duprey rinde homenaje al sonero mayor, la hermana del cantante Ibeliz Rivera sea la voz narrativa que acompañe sus gestos alrededor de la casa. Como mencionaba Windy Cosme en la conferencia anterior, uno de los aspectos más importantes de este trabajo es trazar el legado de Maelo no necesariamente desde sus producciones discográficas, sino desde la memoria corporal de sus escuchas. La desaceleración como comentario crítico se manifiesta también en el concepto de Maelo gris que desarrolla Sterling Duprey para capturar la etapa más reflexiva y existencial del cantante. En términos musicales lo hace resaltando dos versiones contemporáneas de su icónico tema El Incomprendido, la versión jazzeada del saxofonista Miguel Zenón y la reescritura rapeada y arrítmica del reconocido artista cangrejero DJ Velcro. En lugar de celebrar las producciones alegres y festivas que lo llevaron a la fama, la artista decide enfocarse en uno de los periodos más difíciles y menos celebrados de la carrera de Maelo. Su etapa como bolerista y las composiciones que desarrolló en la cárcel tras una injusta sentencia por posesión de drogas que interrumpió su carrera por
casi 5 años, del 62 al 66. El concepto de Maelo Gris no solo recoge los juegos de luz y sombra que Sterling Duprey había comenzado en su performance Encierro, sino que también hace referencia al momento en el que Maelo sufre una transformación en su voz que algunos han asociado con la profunda tristeza que sintió al perder a su hermano espiritual Rafael Cortijo en el 1982. El color gris hace referencia también al pasado de Maelo como albañil y que, según mi lectura, da paso al momento más poderoso de la performance. Cuando Sterling Duprey para de bailar y luego de beberse un sorbo largo de medalla que le trae Belize, se dirige hacia la mezcladora de cemento, agarra una pala y comienza a mezclar arena, piedra y demás minerales sueltos que componen el cemento. Ver a Sterling Duprey ligando cemento frente a la casa de Maelo es probablemente una de las imágenes que más atesoro de esa serie de comisiones artísticas tan importantes que auspició Mac en el Barrio. El cemento no solo es un elemento recurrente en la performance experimental puertorriqueña, sino que es otro de los significantes poéticos del sector obrero que la salsa pretende representar. Pero la performance culmina cuando Sterling Duprey, luego de empañetar un muro de cemento y firmar con su nombre encima de la mezcla recién aplicada, camina hacia una estructura de acero al costado de la casa y se encierra mientras el saxofón de Zenón se desvanece en el fondo. Un gesto que no solo leo como un reconocimiento al pasado de Maelo, sino como una extensión de las poéticas carcelarias de nuestro repertorio salsero. Una metáfora directa al fallido proyecto muñozista de industrialización basado en la racialización laboral y la segregación espacial que todavía determina las maneras en que habitamos y nos movemos por el territorio. Pero también es una crítica a la hipocresía del país que encerró y juzgó a Maelo en la década del 70 y que ahora lo celebra y lo endiosa como símbolo nacional. Pero este gesto final, tan cargado de reflexión y criticalidad, no imposibilitó el goce colectivo que se suscitó al final durante el toque improvisado al que me referí anteriormente. Una forma de agradecimiento a la comunidad física y ancestral de la calle Calma, movilizado por la danza, la música, la visualidad y la gastronomía. Quisiera concluir con una anécdota que me hizo Sterling Duprey en la última entrevista que le hice, un año después de Peposa, cuando sus pinturas danzadas fueron incluidas en la Bienal del Whitney del 2022, convirtiéndose en la artista más longeva que haya participado de estas bienales. Al final de su performance en el Whitney, la artista concluye de nuevo con Zenón y con su versión Las caras lindas de Maelo. Pero cuando termina de pintar el tercer panel y se limpia las manos, aún con los ojos vendados, procede a martillar los papeles en el último panel que le quedaba. Pero mientras me explicaba su gesto final, comienza a reír a carcajadas, casi como si hubiese cometido una fechoría. Mientras martillaba, me dijo, también imaginaba que construía un continente nuevo inventado por mí. Cierro cita. Y es en ese instante, qué jodienda, y es en ese instante, al final de la entrevista, y ya con una copa de vino en la mano, que escucho verdaderamente la potencia de sus decisiones improvisadas. Disculpen. Y lo que implica para la metrópolis imperial ver a una mujer mayor, negra y puertorriqueña improvisando garabatos con los ojos cerrados en uno de los museos más prestigiosos de Nueva York. Concuerdo con Nelson Rivera en su apreciación de que el trabajo de Sterling Duprey no puede reducirse a ninguna definición. Estas notas obsesivas
que les acabo de compartir no pretenden recoger su excepcional trabajo como artista visual y performera, ni tampoco buscan dar cuenta de su extensa trayectoria colaborativa. Pero lo que sí me interesa destacar como conclusión es la riqueza estética y conceptual que su legado ha significado para sus estudiantes y colegas, no solo en las artes visuales, sino en la performance experimental. Uno de los hallazgos más significativos en mis casi 10 años investigando este movimiento es identificar ese acercamiento intuitivo de recuperación e invención que encarna Sterling Duprey, recuperado y emulado no solo en el trabajo de sus contemporáneas, sino en las propuestas de mis colegas Eduardo Alegría, Javier Cardona, Alejandra Martorell, Teresa Hernández, Nivia Pastrana, Awilda Rodríguez Lora, Noemí Segarra, Pelé Sánchez Tormes, Edrimael Delgado Reyes, Lío Villahermosa, Cairiana Núñez Santaliz, y la lista es larga y se extiende. Así que en nombre de mi comunidad, muchas gracias, maestra. No sé si sea necesario decir gracias porque la energía ya lo reclamó. Siempre nos gusta honrar ese tiempo y esa energía y ese compartir ese archivo de esas investigaciones, así que desde Tiznando el País, y quiero también honrar la presencia de Marian Ramírez, codirectora de Tiznando el País, que está aquí con nosotros, decir gracias. Y aprovechando el lujazo de estar reunidos, nos gusta separar un momento para poder compartir preguntas o reacciones que querramos compartir con nuestro gran Pepe. Como decía, la primera vez que tuvimos una conferencia, siempre luego de un regalo y de tantos estímulos y de tanto, es como extraño de pronto ir a la interlocución. Así que mientras se cuajan algunas preguntas o reacciones que quizás se quieran compartir a la colectividad, también quiero reconocer la presencia de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y de la Universidad del Sagrado Corazón, quienes bajo la dirección de la gran Awilda Rodríguez Lora, este verano se están preparando para rendirle homenaje a la maestra Sterling en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. ¿Quieres por acá? Porque para la documentación. Sí, lo que pasa es que yo quería... ¿Me oyen, verdad? Es que para la documentación. Sí, es que yo lo que quería era que vieran las distorsiones que pasaron en ese momento mágico de nuestra improvisación en Blindfolded. Pero yo quería también tener una antesala con las piezas de Sterling y pues fue un error técnico. Tenía a Zenón puesto, tenía a Zenón y a Coltrane. Y nada, los tenía puestos y se me mezcló cuando le di play. Pero abuela dice que eso no importa. Ah, exacto.
No aprendo, perdón, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Si se puede. Que eso, esa constante cierre con lo que no pasó, es prácticamente como que siempre nos tenemos que estar, ¿cómo es que se llama eso? Excusándose. Eso es muy colonial. No, los errores nuestros son errores nuestros. ¿Entiendes? Tirar el brochazo. Eso es mi. Yo lo dije. No tenemos que estar. Lo que el público no sabe, lo que faltó, pues ¿para qué mencionarlo? Tienes toda la razón, Agüí. No, hay que Tienes toda la romper. razón. Eso es un hábito muy desagradable. Eso no fue lo que quise. Te estaba pareciendo mucho a mí. Esos comentarios. No. Después que hemos tenido tanta emoción, ¿para qué te vas a disculpar? Si no hay que disculpar. Déjame interrumpir. Interrumpe. Para que quede documentado. Interrumpe. La culpa no es de la estaca. Yo le pregunté a Pepe, yo dije, quiero escuchar esa música, porque salió de cantazo. Yo dije, bueno, pues si estamos hablando de improvisaciones, improvisemos. Y ahí es que yo digo, ponte a bailar. Ahora no me da la gana. Pero es graciosa, Willa, porque una de las cosas que tú dices es que a Zenón hay que seguirlo. Y entonces, la verdad es que había que seguir a Zenón, tú tienes razón. Nadie sabe cuando uno, si uno es de verdad, cuando uno improvisa, si te caes, te levantas con algún gesto y te vuelves a caer y lo repites y lo repites y lo te repites. Solamente tú sabes que te caíste. ¿Ves? No. Además, si lo que yo siento, esto es en serio, lo que yo siento, si uno se disculpa, es que entonces uno no cree en sus propias en su propio quehacer. ¿Cómo es? Quehacer, en el quehacer. Claro. Además, yo confío en que como las personas están, el público está atendiendo absolutamente, va a creer que eso era parte del evento. No hay que disculpar. De veras, no hay que. Bueno, eso es en la improvisación, porque en técnicas, por ejemplo, como el ballet y cosas así, que tantas personas o habrán visto o no habrán visto, pues eso es una historia que hay que seguir, pero no es ballet, es improvisación y es nuestro movimiento y lo que estamos haciendo. Si nos caemos, bueno, pues nos caímos y seguimos rodando y de ahí salimos y nos vamos. Felicidades, Pepe, y felicidades a Wilda. Mi pregunta es sobre Peposa y sobre tu proceso de investigación. En realidad la pregunta es para les dos. No sé si quisieran hablar un poquito más sobre cómo es ese proceso tuyo de investigar a través de la práctica, como en doble función como artista y como investigador. Bueno, eso es algo que no solamente lo hago, lo hacen todas ellas. Wilda es una investigadora. De hecho, su email en un momento dado fue investigadora cultural. Wilda es una investigadora. Y todas mis maestras, Wilda incluida, son investigadoras, investigan desde sus prácticas. Y no es casualidad que, por ejemplo, tú tengas personas como Alejandra Martorell, Nivia Pastrana, Javier Cardona, Awilda Rodríguez Lora, que se han interesado por la investigación, ¿no? Que eso es algo que a mí me gustaría puntualizar, porque es algo que es parte de nuestras prácticas, son prácticas conceptuales. Awilda investiga culturalmente, investiga
improvisar con Awilda es tener una clase de historia del arte. Yo sentía que yo no podía tener la distancia del investigador tradicional y que como yo soy practicante también y yo soy parte de esta comunidad, que lo más lógico para investigar a estos artistas es improvisando con ellos, oliéndolos, sintiéndoles, cometiendo errores, grabando cuando me dicen cómo hacer las cosas, las técnicas. Hay algunos con los cuales yo tenía historia, como con Awilda, que la conozco desde que empecé. Pero, por ejemplo, a Merian Soto yo la conocí en Peposa prácticamente, porque siempre Awilda me hablaba mucho de Merian, Viveca me hablaba mucho de Merian, pero yo no la había conocido, no había tenido y pues redescubrí toda una genealogía de la diáspora que a mí no se me había enseñado, de ese arte diaspórico que se estaba desarrollando allá en Nueva York. Awilda fue una de las que me instauró. Y tú sabes, improvisar, eso fue una improvisación de 60 minutos. Fue una hora improvisando, o sea, como que toda la selección de los materiales, Awilda me hizo que acrílico, Awilda decidió el vestuario. Yo le digo, bueno, espacio cubicular, es toda una conversación que es imposible decirla ahí, pero es la verdadera información que yo utilizo para pensar cómo, para tratar de acercarme a entender cómo es su práctica, ¿verdad? O sea, como que a Wilda no le gusta ensayar, generalmente. Ella me dice, yo no ensayo. Y tiene una intuición que es uno de los... Yo hago jueguitos con ellos y le digo como que dame una palabra que tú se relaciones con la improvisación. Y lo primero que Wilda me dijo fue intuición. Y yo pude sentir eso porque estar con Awilda es una experiencia, como dicen todos. Pero no solamente estar con la artista, sino escuchar a los artistas hablar de sus colegas. Es otra experiencia bellísima. O sea, Eduardo Alegría estuvo como 15 minutos hablando de Awilda. Javier, Viveca, Merian, o sea, todos de repente en un momento dado pues empiezan a hablar de Awilda y están como 15 minutos disertando. Y esto y lo otro y de esto. Entonces es fascinante porque uno va atando cabos. O sea, que es una combinación entre esos procedimientos más serios de la investigación etnográfica que tienen que ver con entrevistas, con buscar en archivos. Eso existe también y hay una seriedad de eso, tampoco yo lo niego. Pero sí, definitivamente el rescate de la práctica como proceso investigativo es algo que yo quiero perseguir porque esa es la comunidad que a mí me formó. Los artistas que me formaron son artistas, pero también son grandes pensadores y críticos culturales. Y eso es lo que yo quiero rescatar. Ah, ok. Ese es mío. Quiero añadir algo respecto a que yo en un momento dado, mi correo electrónico fue investigadora_cultural, fue que a mí me dio, porque como cada vez que yo no consigo trabajo, yo sé que no conseguía, pues trabajo. Yo decía, pues déjame estudiar esto para ver si me cogen, ¿verdad? Pues entonces, en ese tiempo, como yo estaba viniendo y yendo y viniendo, tanto del Caribe, sobre todo anglófono, con la Universidad de West Indies, me dio con que yo quería hacer entonces un doctorado en literatura caribeña, porque a mí me gusta la literatura. Y además había conocido a unos cuantos y a unas cuantas de esos, a Walcott había conocido, a Pearl Entu Springer, que vino a ser como mi hermana y me quedaba en su casa. Y yo dije, pues déjame ver, me voy para el Centro de Estudios Avanzados. Pero yo dije, bueno, me cogerán. Y entonces yo dije, bueno, ya que voy a investigar, déjame ver qué dirección electrónica yo pongo. Entonces me inventé investigadora_cultural
para que se creyeran, ¿verdad? Que ya yo había hecho investigación. O sea, yo quería estar a la par con los compañeros. Pero, ¿qué pasa? Que yo lo que quería realmente era estudiar literatura caribeña para verme en ella. Porque yo me veía yo siempre me vi como un actuante de esa literatura. Pues es penoso, pero trágico y cómico a la vez. Querían entonces que yo estudiara de alguna manera, que me querían llevar por un camino que era, y esto se tiene que quedar aquí porque quien lo diga, piña. Como no conocían realmente mi trayectoria, lo tengo aquí, no conocían literalmente mi trayectoria, bueno, pues empezaban a inducirme a que yo estudiara el proceso del Caribe como ellos lo entendían. Y eran ellos, no estoy, porque eran los varones. Eran dos solamente las profesoras con las que yo podía contar para ese respaldo. Pues entonces, con todo y con eso, como me vi tan presionada de que tenía que complacer para tener un doctorado a las personas que yo tenía que decir lo que ellos habían dicho, yo no sé de qué manera, pues yo me quité. Y de verdad yo soy así. Pues no hago ningún doctorado nada. No, yo lo que quiero es estudiarme, mi posición en el Caribe. Si no lo pueden entender, y tranquilamente me di de baja. Y me cambié también el investigador underscore. Ya. Pero ahora soy Awilda Sterling, se me olvida, todo en mayúscula, Awilda Sterling Dufresne @gmail. Pero por lo menos es más neutral. Más directo y más neutral. Hay espacio para todos. Sí, tienes que llegar acá. Felicidades, maestra. Lo que, lo que estaba- lo que quería decir es que tiene que ver, fue un trampolín un impulso con el comentario de Pepe de que, bueno, y de que ella no ensaya, ¿verdad? Como que había algo, ella no ensaya. Y mi experiencia con Aui, con relación a más que no ensayar, con la improvisación, lo que yo recuerdo dentro de nuestros cuerpo a cuerpo, nuestras experiencias, nuestras vivencias, yo soy bien estructurada, yo necesito tenerlo, yo necesito ensayarlo, y contigo fue como, fue experimentar que no hay una explicación de lo que es la improvisación, o sea, en términos de conceptos y de describir, vamos a improvisar, de esto se trata. No, lo que era que ya tú lo empezabas a ejecutar con el cuerpo, o sea, tu manera de educarme, por lo menos dentro de mi memoria, no sé si es una cosa general, es mi memoria de mi joven cairiana, de mi niña, o sea, de mi adolescente, era como, vamos a improvisar, taca, 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 y entonces uno veía y había que inevitablemente responder, o sea, entonces yo lo que entendía era como cuando ¿qué es nadar? Pues no te explican, primero tienes que hacer esto, si no, te tiran. Te tiran y tú ahí sobrevives, te das cuenta de que lo puedes hacer por ti mismo, sobreviviste, te das un aplauso a ti porque lo hiciste. O sea, no es como, ay, solo sobrevivir y ya, no es suficiente con sobrevivir, sino agradecer a mi cuerpo que lo hizo y gozar que lo aprendí, gozar que dentro de todo hubo en esa acción de ejecutarlo, pasaron muchas cosas, incluso gozo. Y
y tú eres mucho todo eso, mucho lanzarse, mucho sobrevivir, pero mucho gozo en el intento, en el proceso. Y eso es también un modo de que yo he aprendido, o sea, es lo que me has dado a mí de Acairiana es... Y después viene el cuento. Después yo te digo cómo se improvisa, o sea, después yo digo, improvisar tuvo que ver con esto. Porque me hiciste meternos, pero la palabra viene, el cuento viene después también. Primero viene el cuerpo y después viene el cuento, y es bien bonito eso también, porque eres una cuentera también, o sea, hablas bello. Eso me recuerda, es que el primer, después de Merian, que sí era estructurada para deconstruir, yo fui a un taller magnífico con una joven, Dana Wrights. Y lo que me impactó, cuando yo empecé así a bailar, bueno, pero como para público, ¿verdad? Fue con Loti Cordero en el 74, antes de irme para Nueva York. Y allí había ya había tomado cursos de jazz, y entonces estaba Jorge Arce, era plena y demás, que era muy consono con mis movimientos, ¿no? Entonces con Dana Wrights, cuando ya estoy allá, y los espacios de ensayo eran múltiples, así es que había cortinas negras densas para quien necesitara no mirarse, y para quien necesitara espejos, pues los espejos se abrían. Pues ¿qué pasa? Que ese primer, y lloré mucho, ese primer taller con ella era marcar un cuadrado en el piso. Ya había cerrado había quitado, ¿verdad?, la visión, y entonces uno tenía que hacer un diseño. Siempre vas a llegar, tienes que determinar a cuáles puntos vas a llegar, y lo que pasa entre medio es lo que va a ocurrir. Lo repites si quieres, si no le cambias. Entonces eran varias instrucciones que podían ser complejas, pero a la misma vez cuando tú las caminabas, tú las sentías. En ese momento, como yo estaba muy cercana de regresar a Puerto Rico, yo no tenía estructura para hacer talleres, ¿verdad? Yo no tenía la estructura. Pero lo que sí recuerdo es que yo lo que sí, y es lo que hago ahora mismo, cuando tú dices que no ensayo, yo no ensayo, pero yo visualizo el movimiento. Entonces, lo repito muchas veces de diferentes maneras, y lo adecuo. Eso está correcto. O sea, al espacio donde me voy donde voy a ensayar. Pero estoy mucho tiempo pensando primero, imaginando, y luego empiezo a caminar el espacio. Ya ahora mismo estoy en un momento en que puedo ir, yo creo que el blindfolded me ha ayudado a eso, en que puedo ir del pensamiento a la acción. Entonces, como hace tanto tiempo, hace tantos años que estoy trabajando al blindfolded, eso me da siempre grito y lloro, porque yo no sé, yo siento lo que estoy haciendo, yo no sé con qué colores yo estoy. Siempre tengo alguna asistente o algún asistente que me coloca sin siquiera yo saber qué tono. Eso es lo que a mí me encanta del descubrimiento. Yo no sé con qué tonos estoy trabajando. Yo no sé para dónde van los trazos, pero sí, siempre tengo límite. En este último de Brasil no se podía pasar porque las paredes estaban acabadas de pintar y el piso era negro y no se podía manchar. Ay, madre, pues ahí yo dije, aquí fue la cosa. Entonces empecé, pero sin mirar, a pasar de un lado a otro para sentir solamente la textura, porque eso es un elemento importantísimo, la textura, hasta que poco a poco iba cerrando los ojos para ver hasta dónde. Entonces siempre los dedos me ayudan, porque yo voy haciendo así como quien se va a caer en el precipicio para buscar el próximo borde. Cuando ya tengo esas sensaciones en la mano, ya yo estoy lista. ¿Ve? Entonces ya ha habido un trabajo de manchas
para poder luego tener una relación de lo que había, lo que hubo y lo que luego constituye. Así que es un proceso muy revelador y muy sanador para mí, porque no me voy a equivocar, yo nunca me equivoco. No es porque, bendito, es verdad, yo nunca me equivoco porque sé lo que quiero conseguir. No sé lo que voy a lograr, pero sé lo que quiero conseguir. Así que no hay equivocación posible. ¿Entiendes? Es una, hablando de nadar, a quien le gusta nadar, que no importa dónde esté el horizonte, va a seguir buscando más. Y esa es mi sensación con Blindfold. Buenas tardes, Windy. Esta es la Windy, que también me ayudó muchísimo. En primer lugar, Pepe, wow, qué belleza de texto, qué belleza de investigación, qué belleza de todo, quiero el libro. ¿Verdad que sí? Mira, Awi, yo solamente quería hacer un comentario, obviamente que Airiana partió desde su experiencia como artista y trabajando contigo en el espacio, pero para mí es bien importante que tú sepas que tú nos educas de distintas formas. Nos educas de distintas formas y no solamente desde tu práctica artística. Yo conozco a Wilda hace como unos 11 años, más o menos. Por ahí, 2014, sí. A Wilda nunca deja de asombrarse. No deja de asombrarse de las cosas sencillas. Mi primer proyecto comunitario fue con Awilda y Awilda y yo transitábamos el barrio constantemente. Y si ustedes se detienen a observar a Awilda en su cotidianidad, la van a ver en sus performances. Entonces, cuando ella habla esto de que no se equivoca, no pierde una tampoco. Pero desde este otro lado, que no necesariamente está centrado en lo que sería la educación artística, el poder observar y poder observar a todas estas mujeres pensando lo que van a hacer, pero también compartiendo esta complicidad, tú ves esa cotidianidad ahí. Y ves la cercanía. Abuela me enseñó a que no importa quién esté al lado, yo le digo buenos días, le digo buenas tardes, cuando estamos caminando o atravesando la ciudad. Abuela me enseñó no dejar de ser curiosa jamás. E inclusive, ella estaba hablando sobre el email que inventó, ella estaba también en un proceso muy específico y recuerdo esta conversación en una librería que ya no existe, donde Abuela estaba muy preocupada porque era lo próximo. Estabas preocupada por toda la cuestión de las propuestas, por toda esta nueva forma en la que había que acercarse para hacer proyectos, etcétera. Pero de momento nos sentamos a hablar y Abuela tenía un marco teórico brutal, armado, donde lo único que yo tuve que hacer fue poner descripción, marco, etcétera, para armar una propuesta. Y es el detalle, ella no deja de investigar, no deja de estudiar. Entonces, ¿cuál es mi lección de Awilda Sterling? Que somos seres inacabados que en el hacer constante seguimos existiendo. Así que gracias por eso y por dejarme saber que nunca me he equivocado en la vida. Te amo. Yo creo que eso es un gran cierre. Además que dan alimentos, así que es también un gran pivot de transición hacia seguir la conversación con alimentos. Súper agradecida. Les exhortamos a que estén atentos a las redes sociales de Tiznando el País porque vienen más actividades que estaremos anunciando. Y nada, mucho agradecimiento y que siga la conversa.